Pasajero negro obligado a cambiar de asiento por una mujer blanca. Una llamada después, la tripulación del vuelo fue despedida al instante. Quiero compartir una historia de agitación inesperada y triunfo conmovedor, una que comienza de manera sencilla en un avión pero se desarrolla en una serie de eventos que nadie a bordo podría haber previsto. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede a continuación. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. Jorge Harrington sujetaba su pase de abordar con una mezcla de emoción y aprensión. Volaba de Filadelfia a Seattle para lo que se suponía que sería una semana de celebración con su hermana, Olivia. Ella había sido aceptada en una residencia artística de élite y él quería apoyarla en su gran día. La zona de la puerta de embarque, llena de viajeros que apresuradamente guardaban sus maletas de mano en los compartimentos superiores, parecía una señal de normalidad. Pero el espíritu de Jorge estaba inquieto, sus instintos preparándose para algo que aún no podía nombrar. Cuando se acomodó en el asiento 16A, el zumbido de los motores del avión lo tranquilizó y trató de concentrarse en un mensaje de texto de Olivia. Ella estaba emocionada de que él viniera, presumiendo de cómo sus acuarelas ya habían despertado el interés de importantes coleccionistas de arte. Jorge respondió con palabras de entusiasmo y ánimo, orgulloso de su hermana pero muy consciente de que su propia vida había estado estancada en un extraño bache desde que perdió su trabajo en una agencia de diseño local. Este viaje era más que solo una visita, era una oportunidad para despejar su mente, para decidir si debía dedicarse a proyectos freelance o buscar un puesto más estable. Un asistente de vuelo llamado Carlos Davis avanzaba lentamente por el pasillo, saludando a los pasajeros con una expresión neutral. No había verdadera calidez en su tono, solo el guión rutinario de dar la bienvenida a cada persona y recordarles que abrochen sus cinturones de seguridad. Jorge notó que Carlos lo miraba con una curiosidad vaga, aunque no podía decir si era buena o mala. Decidido a no dejarse alterar por cosas pequeñas, Jorge se recordó a sí mismo que solo era otro asistente de vuelo en el ajetreado mundo de los viajes aéreos. Al otro lado del pasillo, su amiga Adriana Green logró guardar su bolso demasiado lleno bajo el asiento, poniendo los ojos en blanco con frustración al hacerlo. Adriana era el tipo de persona que cargaba con todas sus esperanzas y sueños junto con una novela de bolsillo, un paquete de pañuelos, bocadillos para cualquier contingencia y una constante sensación de preocupación. También viajaba a Seattle, en parte para darle apoyo moral y en parte porque tenía sus propias razones para un cambio de aires. Recientemente había roto un compromiso, y aunque intentaba ocultar el dolor detrás de bromas, Jorge percibía su sufrimiento. Su compañía le resultaba reconfortante y a la vez melancólica, porque sabía que ella también estaba buscando su propio camino, al igual que él. Su conversación era tranquila y divagante, principalmente sobre el futuro. Él la molestó, diciéndole que debería abrir una librería porque siempre recomendaba novelas a extraños. Ella le devolvió la broma, llamándolo un futuro diseñador freelance de fama mundial. Ambos rieron, pero un aire de pesadez persistía en el ambiente. Las luces superiores parpadearon momentáneamente y Adriana miró a su alrededor con leve preocupación. Jorge le dio unas palmaditas en el brazo, recordándole que las turbulencias y los pequeños fallos eléctricos eran comunes. Ella se encogió de hombros, pero pareció más tranquila después de escuchar su voz calmada. Momentos después, una mujer de unos 50 años, elegante y serena, abordó con un abrigo distinguido colgado en su brazo izquierdo. Estaba acompañada por un hombre más joven que parecía viajar con ella. La mujer fijó la mirada en el asiento de Jorge, entrecerrando los ojos en cuanto lo notó. Mientras se acercaba, su voz fue precisa y directa. Su nombre, como él descubriría más tarde, era Elena Bloom. Llevaba consigo una especie de tensión refinada,
el aire de alguien acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. Chasqueó los dedos para llamar a Carlos Davis y habló en voz baja pero firme, señalando en dirección a Jorge. Jorge sintió un repentino presentimiento en el estómago, sin estar del todo seguro de cuál era el problema de Elena, pero sospechando que no sería nada bueno. Y efectivamente, Carlos se acercó a Jorge. Señor, comenzó Carlos, tratando de sonar oficial. Tenemos una solicitud. Esta pasajera quisiera su asiento. Dice que el suyo está más cerca del baño y le preocupa el espacio para las piernas y la comodidad. ¿Le importaría cambiar? Jorge parpadeó sorprendido. Miró a Harriet, quien no ofreció una sonrisa, solo una mirada fija. Luego miró a Addison y después de vuelta a Carter. Prefiero quedarme en mi asiento, dijo Jorge con cortesía. Elegí este lugar específicamente por mi propia comodidad y porque tengo miedo de sentirme atrapado en la parte trasera. Las fosas nasales de Elena se ensancharon casi imperceptiblemente. Cruzó los brazos y habló en un tono bajo y tenso. Pagué extra por un asiento con suficiente espacio. No veo por qué él no puede moverse. El asiento en la parte trasera es lo suficientemente bueno para un viajero solo. Sus ojos se dirigieron a Addison y, aunque sutil, Jorge captó algo en su mirada, un destello inconfundible de desprecio. Ya fuera consciente o no, la expresión de Elena parecía cargada de los viejos y feos prejuicios que Jorge había encontrado más veces de las que le gustaría recordar. Carlos vaciló, un destello de incomodidad cruzó su rostro. Repitió la solicitud de Elena, pero Jorge negó con la cabeza con firmeza. Lo siento, pero no me voy a mover. Adriana intentaba mantenerse tranquila, pero Jorge notó un leve temblor en su mano sobre el reposabrazos. Ella sabía cómo situaciones como esta podían escalar. La postura de Elena se endureció, su mirada perforaba a Jorge como si él la hubiera insultado personalmente. Se giró bruscamente hacia Carter. Disculpe, ¿no va a hacer algo? No puedo sentarme allá atrás. Este asiento es más cómodo y está acorde con lo que necesito. En ese momento, Lucia Montgomery, otra asistente de vuelo que irradiaba calma y profesionalismo, se acercó. ¿Todo está bien?, preguntó suavemente, observando la tensa escena. Carlos rápidamente le entregó el manifiesto de pasajeros y explicó la solicitud de Elena. Lucía sintió con cortesía y luego le dedicó a Elena una sonrisa mesurada. Señora, dijo con cuidado, podemos buscar otras opciones, pero no podemos obligar a un pasajero a moverse si no quiere. El rostro de Elena se enrojeció. Exijo que encuentren una solución, espetó. Se giró hacia Jorge y Addison, con los ojos fríos. Si él está tan empeñado en quedarse, quizás haya otra fila para ellos. Se supone que este es mi asiento. Reservé un asiento en la parte delantera, no esperaba estar tan incomodada. Jorge permaneció tranquilo, aunque su corazón latía más rápido. Tenía la sensación de que la frustración de Elena iba más allá de una simple molestia por el viaje. Como si percibiera algo más, Adriana deslizó discretamente su teléfono. Jorge echó un vistazo y notó que estaba escribiendo un mensaje a alguien. Trató de concentrarse en el momento, sin querer exagerar la situación, pero tampoco dispuesto a ser irrespetado. Años de paciencia practicada inundaron su mente, una paciencia construida a partir de demasiadas experiencias de prejuicios sutiles o directos. La voz de Carlos se agudizó, interrumpiendo los pensamientos de Jorge. Señor, ¿podría simplemente venir conmigo? Podemos encontrarle otro asiento, hará las cosas más fáciles. Jorge se mantuvo firme. Yo también pagué por este asiento y no me voy a mover. ¿Esto es política de la aerolínea o simplemente se trata de hacer feliz a un pasajero a costa de otro? Lucía tocó levemente el brazo de Carlos, con la mirada insinuándole que retrocediera. No escalemos esto, dijo en voz baja. Se volvió hacia Jorge y Addison, con una expresión amable. Ustedes parecen estar acomodados. Déjenme ver si hay un asiento vacío con el mismo espacio para las piernas para la señorita Bloom.
Los labios de Elena se tensaron al escuchar señorita Bloom. Parecía lista para corregir a Lucía, pero se contuvo. Jorge exhaló, agradecido de que Lucía intentara manejar la situación con diplomacia. Con un bufido molesto, Elena se alejó con Carter, presumiblemente para ver si se podía encontrar una alternativa. Adriana miró a Jorge con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien? Él asintió, pero la tensión recorría sus hombros. No voy a dejar que me intimiden para que ceda mi asiento, susurró, inclinándose para que solo Adriana pudiera escucharlo. Sé lo que está pasando. Adriana colocó su mano sobre su brazo, su voz temblaba con empatía e indignación. No deberías tener que explicarte. Su frustración estaba teñida del dolor de haberlo visto todo antes. Jorge había experimentado prejuicios más veces de las que jamás habría querido. En el asiento detrás de ellos, un hombre mayor con auriculares bajó un lado de su casco, captando parte de la conversación. Le dio a Jorge una pequeña inclinación de cabeza en señal de apoyo. Fue un gesto sutil, pero calmó parte de la inquietud en el corazón de Jorge. Lucía regresó, sacudiendo la cabeza. Estamos completamente llenos, excepto por un asiento del medio cerca del baño trasero. No tiene espacio extra para las piernas, así que me temo que no sería el tipo de asiento que la señorita Bloom quiere. Elena reapareció con Carter, su voz más fuerte esta vez. No puedo creer esto. Pagué por comodidad, ¿y ahora me obligan a sentarme en un asiento inferior? Esto es completamente inaceptable. Lanzó una mirada fulminante a Jorge, como si hubiera sido su misión personal arruinarle el vuelo. ¿Esto se trata de otra cosa? Porque no veo por qué no cederías voluntariamente un asiento a alguien mayor y con mayor necesidad de espacio. Jorge tragó saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. Se trata de principios. Yo pagué por mi asiento. Usted pagó por el suyo. Ambos tenemos lo que compramos, ¿correcto? No veo razón para que deba moverme. El acompañante más joven de Elena, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mamá, dijo nervioso, solo siéntate. No vale la pena. Elena le lanzó una mirada fulminante, sus ojos destellando con indignación. Jorge notó lo avergonzado que lucía el joven, como si quisiera desaparecer en ese momento. La tensión en la cabina era palpable. Los pasajeros cercanos habían dirigido su atención a la disputa, algunos susurraban en voz baja, otros jugaban con sus reposabrazos o teléfonos, fingiendo no prestar atención. Mientras tanto, Adriana seguía mirando a los asistentes de vuelo, esperando que manejaran la situación de manera justa. Podía sentir que la ira de Elena no disminuía. Carlos dio un paso más cerca de la fila de Jorge. Señor, voy a tener que insistir, o cambia de asiento, o tendremos que pedirle que baje del avión para discutir esto. Su voz sonó más fuerte ahora, con el pecho hinchado, como si sintiera la necesidad de afirmar su autoridad. Una extraña sensación de vacío se instaló en el estómago de Jorge. Había visto suficientes noticias para saber cómo terminaban a veces estos altercados. Aún así, se resistía a ceder, especialmente sabiendo que la solicitud de Elena tenía más que ver con otra cosa que con una simple preferencia de asiento. Un silencio cayó sobre la cabina mientras Lucía intentaba intervenir nuevamente. Carter, eso no es política de la aerolínea. No podemos sacar a un pasajero solo porque alguien más no está contento con su asiento. Su voz temblaba en los bordes. Era más joven que Carter, y era evidente que trataba de mantener el profesionalismo. Sin embargo, Harriet dirigió su frustración hacia Lucía. ¿Quién te dio derecho a hablarle así? Él está tratando de ayudar a una pasajera que realmente necesita el asiento. La frustración de Jorge estalló. ¿Necesita? Mi suposición es que simplemente no me quiere aquí. Y tengo tanto derecho a quedarme como usted a quejarse. Su voz tembló levemente bajo el peso de indignaciones pasadas. Adriana colocó suavemente una mano en su hombro, instándolo a mantenerse calmado.
Se quedó mirando a Harriet con una expresión firme. Era como si silenciosamente dijera, no nos moveremos. Ya basta. Los ojos de Carlos brillaron con fastidio. No voy a discutir. Si no coopera, tengo la autoridad para retirarlo de este vuelo. Un murmullo de sorpresa recorrió las filas de asientos. La mente de Jorge dio vueltas. ¿Realmente estaba a punto de ser expulsado por no ceder un asiento que había pagado? Antes de que pudiera responder, Adriana se incorporó ligeramente en su asiento, con los labios apretados. Salgamos un momento, Jorge. Aclararemos esto con alguien que tenga verdadera autoridad. Su voz transmitía determinación y preocupación. No quería escalar la situación dentro del avión. Jorge la miró, indeciso. Sabía que salir podría significar perder el vuelo por completo, pero la calma de Adriana ante la agresión de Carlos se sentía como una apuesta más segura que arriesgarse a una mayor confrontación en la cabina. Lucía hizo un último intento por calmar la tensión. ¿Por qué no hablamos con el asistente de vuelo principal o el piloto antes de tomar decisiones drásticas? El rostro de Elena se torció en una expresión de triunfo, como si ya hubiera ganado. Como si esperara que el piloto o las autoridades superiores tomaran su lado, Elena se mantuvo de pie con un aire de certeza arrogante. Carlos hizo un gesto para que Jorge y Adriana se movieran hacia la parte delantera del avión. A regañadientes, tomaron sus bolsas del compartimento superior y lo siguieron. Varios pasajeros, incluido el anciano detrás de ellos, murmuraron palabras de aliento. Jorge les dio una leve inclinación de cabeza en señal de gratitud, sintiendo una oleada de emoción dentro de él. Al entrar en el puente de embarque, una corriente fría los golpeó a través de la puerta del corredor parcialmente abierta que permitía el acceso del personal de tierra. Carlos se quedó allí, con los brazos cruzados. Te lo voy a preguntar por última vez, ¿vas a cumplir con la solicitud o no?, exigió. Jorge tomó una respiración profunda, obligándose a mantenerse sereno. No tengo nada más que decirte. No voy a cambiar de asiento. A su lado, Adriana levantó su teléfono y presionó algunos botones. Los ojos de Carter se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó acusadoramente. Estoy recopilando mi propio registro de este incidente, dijo Adriana con firmeza. Le estoy informando a alguien que nos están amenazando con sacarnos del vuelo porque a una pasajera blanca no le gusta la presencia de Jorge. Sus palabras golpearon a Carlos como una descarga eléctrica. Sus labios se separaron y, por un momento, la incertidumbre cruzó su rostro. Eso no es de lo que se trata esto, escupió, aunque su tono defensivo sugería lo contrario. Lucía dio un paso adelante e instruyó a Jorge y Adriana a esperar junto a la pared. Caminó unos pasos lejos con Carter, hablando en tonos apagados. Jorge observó cómo Carlos sacudía la cabeza mientras los ojos de Lucía destellaban con una mezcla de frustración y contención profesional. Supuso que estaba tratando de razonar con él para evitar que esto se convirtiera en un incidente mayor. Adriana terminó su mensaje y guardó su teléfono en el bolsillo. Jorge se preguntó a quién había contactado, tal vez a la línea de quejas de la aerolínea o a un abogado. Si recordaba bien, el padre de Adriana era abogado. Se escucharon pasos detrás de ellos. Jorge se giró para ver a Elena acercándose, con el joven siguiéndola con una expresión de culpa y dolor. Su rostro estaba rígido de furia. Vamos a volver al avión o esta farsa nunca va a terminar, espetó. El joven murmuró algo para ella, pero Jorge no pudo escucharlo. Elena simplemente sacudió la cabeza y le dirigió otra mirada fulminante. No veo cuál es tu problema, dijo con dureza. Prefieres hacer una escena en lugar de hacer lo correcto. Ahora estamos perdiendo el tiempo de todos. El joven bajó la cabeza, como si deseara que el suelo lo tragara. Lanzó una mirada de disculpa a Jorge y Adriana, pero Elena estaba demasiado envuelta en su enojo como para notarlo. Jorge apretó la boca, resistiendo el impulso de decir algo mordaz. Antes de que pudiera responder, Adriana intervino.
Él no ha hecho nada malo, le dijo a Harriet. Ambos compramos boletos. Nadie está obligado a moverse solo porque tú no puedes soportar sentarte cerca de él. Los labios de Elena se separaron en shock, como si la mera sugerencia de que tenía un problema con la presencia de Jorge fuera ofensiva. En ese momento, Carlos se reunió con ellos, frotándose las sienes con visible frustración. Veamos qué dice el capitán. Dicho esto, Carlos hizo un gesto para que el capitán Barnes diera un paso adelante. El piloto, un hombre de mediana edad con ojos marrones tranquilos y un andar mesurado, irradiaba autoridad con su uniforme impecable. Con un tono paciente y metódico, pidió a cada parte que explicara la situación. Harriet, con la voz llena de indignación, se presentó como una víctima, afirmando que se le había negado injustamente la comodidad. Evitó mencionar directamente la raza de Jorge, pero sus insinuaciones eran claras. Cuando llegó el turno de Jorge, habló con calma, explicando que Elena le había exigido que se diera el asiento que había pagado simplemente para satisfacer su preferencia. Adriana agregó que Carlos había amenazado con expulsar a Jorge si se negaba a cumplir. Lisa, que había regresado en silencio, confirmó que Elena había insistido en tomar el asiento de Jorge, aunque omitió con tacto cualquier mención directa de prejuicio racial. El capitán Barnes escuchó con una expresión estoica, sus ojos reflejando simpatía hacia Jorge en varias ocasiones. Una vez que todos hablaron, se frotó la barbilla pensativamente. Señora, le dijo a Elena con un tono claro pero respetuoso, no podemos obligar a este caballero a moverse. Él compró su asiento y no existe ninguna política que obligue a un pasajero a reubicarse solo porque otro pasajero lo prefiere. Nuestro vuelo está completamente lleno, y la única opción disponible es un asiento del medio en la parte trasera, que creo sería aún menos cómodo. Si la comodidad es su preocupación, le sugiero que permanezca en su asiento original. El rostro de Elena se torció como si hubiera tragado algo amargo. Abrió la boca para protestar, pero el capitán Barnes levantó una mano con cortesía. He tomado mi decisión, dijo con firmeza. O acepta su asiento asignado o puede desembarcar y coordinar con el servicio al cliente un vuelo alternativo. El color desapareció del rostro de Elena, reemplazado por una expresión rígida de sorpresa y orgullo herido. Carlos dio un paso adelante, pero el capitán Barnes lo interrumpió. No vamos a retirar al señor Harrington. No ha violado ninguna política. Mantengamos esto profesional, por favor. Carlos parecía un estudiante regañado frente a toda la clase. Elena dejó escapar un jadeo de incredulidad, su enojo ahora dirigido a Carlos por no haber logrado el resultado que ella quería. Una profunda oleada de alivio recorrió a Jorge, tan intensa que casi se apoyó en Adriana para sostenerse. Lucía le ofreció una fugaz sonrisa de gratitud, como si dijera, gracias por tu paciencia. El joven acompañante de Elena hizo un gesto para que se calmara, murmurándole que simplemente tomaran sus asientos. Elena le lanzó a Jorge una última mirada fulminante antes de girar sobre sus talones y regresar al avión. El capitán Barnes asintió solemnemente a Jorge y a Adriana. Lamento el inconveniente. Por favor, volvamos todos a nuestros asientos e intentemos tener un vuelo tranquilo. Mientras volvían a abordar, Jorge y Adriana intercambiaron miradas de alivio, agradecidos de que el piloto hubiera manejado la situación con justicia. Aún así, le contaré a mi padre sobre esto, susurró Adriana. Jorge asintió, dándose cuenta apenas en ese momento de que ella lo había estado contactando antes. Tenía sentido, su padre había llevado casos de derechos civiles y era conocido por su postura inquebrantable contra la injusticia. Al acomodarse en sus asientos, no pudieron evitar notar que Elena estaba justo una fila detrás de ellos, con los hombros tensos y su acompañante con una expresión resignada. Jorge se preparó para cualquier posible hostilidad durante el vuelo, pero Elena parecía demasiado desconcertada y humillada como para causar más problemas, por ahora. Los siguientes minutos pasaron lentamente mientras los pasajeros se acomodaban, los compartimentos superiores se cerraban con estrépito y los asistentes de vuelo hacían los preparativos finales.
Lucía se acercó a la fila de Jorge y Adriana, ofreciéndoles un pequeño refrigerio como gesto de cortesía. Gracias, dijo Adriana en voz baja, aún con la tensión visible en sus ojos. Jorge forzó una pequeña sonrisa, su corazón aún latiendo con fuerza por la confrontación. Mientras el avión rugía al despegar, miró por la ventana, esperando que las nubes le ayudaran a calmar sus pensamientos. La sensación de derecho de Elena. La disposición de Carlos para amenazarlo con sacarlo del avión. Era más que un incidente aislado. Era parte de un patrón más grande, uno que había enfrentado demasiadas veces antes. Como si leyera sus pensamientos, Adriana colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. Él la miró, agradecido por la solidaridad silenciosa. Unas filas atrás, Elena sacó una revista de su bolso, fingiendo leer pero mirando a Jorge de vez en cuando. Su acompañante deslizó el dedo por su teléfono sin rumbo, evitando la tensión por completo. Mientras tanto, Carlos se movía rígidamente por el pasillo, repartiendo bebidas y bocadillos con una formalidad forzada, evitando el contacto visual con Jorge y Adriana. Lucía lo seguía, ofreciendo un trato más cálido y genuino. Jorge se preguntó si la tensión entre la tripulación de vuelo era tan espesa como se sentía. A su alrededor, los susurros flotaban por la cabina. Algunas voces eran comprensivas, no hizo nada malo. Otras, más cínicas, ¿por qué no simplemente se cambió? Es solo un asiento. Jorge sacudió la cabeza, recordando las palabras de Adriana. No deberías tener que explicarte. El carrito de bebidas se acercó y Adriana pidió una taza de café. Jorge pidió agua, tratando de mantenerse hidratado y centrado. A mitad del vuelo, Elena presionó el botón de llamada. Lucía se acercó para ayudarla, y Elena susurró algo inaudible. La expresión de Lucía se volvió perpleja antes de negar suavemente con la cabeza y responder en voz baja, lo siento, pero no tenemos espacio para eso. Elena resopló por lo bajo, claramente irritada. Un momento después, Carlos se le acercó y ella repitió su queja. Jorge solo captó fragmentos, algo sobre necesitar un lugar para estirarse o acostarse, una necesidad urgente. La voz de Elena fluctuaba entre la molestia y una cortesía forzada. El joven a su lado permanecía en silencio, con la mirada fija en el respaldo del asiento frente a él. Jorge miró a Adriana, quien levantó una ceja. Simplemente no puede dejarlo ir, susurró. Él conocía el tipo de persona que era Elena, alguien que necesitaba tener el control, especialmente cuando se sentía agraviada. Esto no había terminado. El siguiente movimiento de Elena vino en forma de un susurro dirigido a Carlos, quien se inclinó para escucharla con más claridad. Asintió y se dirigió hacia la cocina. Un escalofrío recorrió el cuello de Jorge, aunque no estaba seguro de por qué. Momentos después, Carlos regresó con un pequeño bloc de notas. Tocó suavemente el reposabrazos de Jorge para llamar su atención. Estoy redactando un informe de incidente, dijo con una cordialidad ensayada. Necesitaré su nombre e información de contacto. Adriana se giró bruscamente. ¿Para qué necesitas eso? El piloto ya resolvió la situación, dijo con un tono cargado de sospecha. Carlos se encogió de hombros. Pura burocracia ahora. Es el procedimiento estándar cuando hay una disputa. Jorge suspiró y le dio sus datos, aunque los vellos de su nuca se erizaron. Algo en la expresión de Carlos no le cuadraba, sentía que estaba recopilando pruebas en su contra en lugar de redactar un informe imparcial. Lucía se mantenía cerca de Carlos, con la mandíbula apretada y una expresión preocupada. Probablemente sospechaba que la insistencia de Elena en un informe era una artimaña. Jorge se preguntó si ella planeaba presentar una queja y tergiversar la historia a su favor. Cuando Carlos se alejó, Adriana puso los ojos en blanco. Seguro que quiere que te marquen, murmuró. Probablemente les dirá que la amenazaste o algo así. El estómago de Jorge se encogió, pero se obligó a mantener la calma.
Confiaba en que el capitán Barnes y Lucía habían visto suficiente para conocer la verdad. El vuelo se hizo largo. A veces, Elena fulminaba a Jorge con la mirada. Otras veces, dirigía su enojo hacia Lucía o Carlos. Su joven acompañante simplemente jugueteaba con su cinturón de seguridad, evitando la tensión por completo. Eventualmente, Elena presionó el botón de llamada nuevamente. Lucía se acercó con una sonrisa forzada. Elena exigió un formulario de queja por escrito. Lucía accedió, entregándole una hoja de papel impecable y un bolígrafo. Elena comenzó a escribir furiosamente. Adriana se tensó junto a Jorge. Parece que está escribiendo una novela sobre lo indignada que está, murmuró. Media hora antes de aterrizar, la señal del cinturón de seguridad se encendió y los pasajeros comenzaron a guardar sus pertenencias. Carlos pasó por el pasillo una última vez, recogiendo la basura. Cuando llegó a la fila de Jorge, soltó un frío, ¿basura? Jorge dejó caer un vaso vacío en la bolsa sin mirarlo. Carlos hizo una pausa. Aterrizaremos pronto. Confío en que no habrá problemas, dijo con un tono condescendiente. Adriana inhaló bruscamente, lista para responder, pero Jorge negó levemente con la cabeza, indicándole que mantuviera la calma. No iba a dejar que Carlos lo provocara, no cuando estaban tan cerca de finalizar el vuelo. Una repentina turbulencia sacudió la cabina. Elena soltó un pequeño grito. Jorge la oyó exclamar algo sobre su espalda. Lucía se apresuró a revisar cómo estaba, pero Elena la apartó con enojo, quizás avergonzada por su propia reacción. El descenso final fue turbulento, una metáfora adecuada, pensó Jorge, para la tormenta emocional que habían soportado. Cuando el avión finalmente aterrizó en Seattle, algunos pasajeros aplaudieron con alivio. Elena y Jorge permanecieron en silencio mientras rodaban hacia la puerta de embarque. Elena estiró el cuello, tratando de ver por encima de los asientos. Como si buscara a Carlos, escaneó la cabina. Cuando encontró su mirada, asintió una vez y luego señaló discretamente a Jorge. Un nudo se formó en su estómago. Adriana también lo notó. No confío en ella, susurró. No ha terminado. Jorge asintió con gravedad. Por ahora, lo único que quería era bajar de ese avión y desaparecer en los brazos acogedores de su hermana, Olivia. Cuando el aviso del cinturón de seguridad se apagó, los pasajeros se pusieron de pie para recoger sus pertenencias. Elena también se levantó, alisándose el cabello y ajustando su chaqueta. Le lanzó a Jorge una mirada afilada como una navaja antes de entrar al pasillo, abriéndose paso hacia adelante, aunque era su turno de salir primero. Jorge dio un paso atrás, sintiendo como su pecho se apretaba con palabras no dichas. Elena no dijo nada, simplemente levantó la barbilla con frialdad antes de avanzar. Jorge y Adriana agarraron sus equipajes de mano y se unieron al lento avance hacia la salida. En la puerta del avión, Carlos estaba de pie con una actitud de cortesía forzada, deseándoles a todos un buen día. Cuando Jorge llegó a él, Carlos le deslizó una tarjeta de presentación en la mano. Si tienes alguna preocupación, puedes contactar a nuestra oficina corporativa, dijo con frialdad. Jorge reprimió una respuesta mordaz y simplemente asintió. Carlos luego agregó en un tono bajo, he tomado nota de lo sucedido. No te sorprendas si recibes un seguimiento. Adriana le lanzó una mirada de desprecio, pero Jorge siguió adelante, entrando al puente de embarque. Un momento después, Lucía le tocó el codo. Lamento todo eso, dijo en voz baja, con los ojos llenos de simpatía. Si necesitas una declaración como testigo, te respaldaré. Lo que hizo Carlos estuvo fuera de lugar. Jorge le dedicó una media sonrisa agradecida y guardó la tarjeta en su bolsillo. Gracias, dijo. Adriana le dio a Lucía un apretón suave en el brazo en señal de gratitud antes de continuar adelante. En el área de reclamo de equipaje, Elena no estaba a la vista, y por eso Jorge se sintió agradecido.
Adriana dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante todo el vuelo. Bueno, dijo, recargándose en una columna. Eso fue algo. Jorge rió secamente. Eso es un eufemismo. Esperaron en relativo silencio hasta que el teléfono de Adriana vibró. Lo sacó y sus ojos se abrieron con sorpresa. Mi padre acaba de aterrizar en Seattle en otra aerolínea, anunció, sonando tanto sorprendida como emocionada. Está esperándome arriba en llegadas. Dice que podríamos tener fundamentos para una queja formal. Jorge asintió, sintiéndose aliviado. Aún estaba alterado, pero quizás el padre de Adriana podría guiarlo en los próximos pasos. Cada uno recogió su equipaje, escuchando el chirrido del carrusel mientras sacaban sus maletas. Adriana levantó su bolso y rodó los hombros. Te veré pronto. Mi padre quiere verme de inmediato. Jorge lo entendió. Agarró su propia maleta y se dirigió a la salida, escaneando la multitud en busca de Olivia. Momentos después, ella apareció, con los ojos brillantes mientras lo envolvía en un cálido abrazo. Su cabello trenzado se balanceaba sobre sus hombros, y Jorge sintió una oleada inmediata de consuelo al estar cerca de ella. «¿Y llegaste?», exclamó, luego notó la tensión en su expresión. «¿Todo bien?». Jorge se encogió de hombros con rigidez. «No realmente. Te lo explicaré más tarde». El peso de la confrontación en el avión aún lo oprimía, pero ver a Olga fue un alivio para sus nervios. Con eso, se dirigieron a la zona de recogida de transporte. Jorge forzó una sonrisa, decidido a seguir adelante e intentar disfrutar la semana. Esa noche, en el apartamento de Olga, Jorge intentó relajarse. Adriana le envió un mensaje de texto, diciendo que había hablado con su padre. Él estaba indignado por la historia y le aconsejó a Jorge que contactara de inmediato al Departamento de Relaciones con Clientes de la aerolínea. Jorge se sentía agotado, inseguro de si tenía la energía para un proceso de queja prolongado. Pero el padre de Adriana fue categórico. Si lo dejas pasar, seguirán haciéndolo. Jorge miró alrededor de la acogedora sala de estar de Olga, las paredes adornadas con sus vibrantes pinturas. Inhaló el aroma de pintura fresca y café recién hecho. Tal vez era hora de dejar pasar las cosas. Olivia, notando su expresión preocupada, apagó la música que había estado tocando para celebrar su próxima exposición de arte. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó. Jorge exhaló lentamente y comenzó a explicar el fiasco del cambio de asiento, la hostilidad de Harriet y cómo Carlos casi lo expulsó del vuelo. Los ojos de Olivia brillaron con enojo, mezclado con una tristeza de comprensión. Lamento que tuvieras que lidiar con eso. Nunca termina, ¿verdad? Jorge se inclinó hacia adelante, frotándose las sienes. Estoy cansado, Liv. No deberíamos tener que seguir luchando por un respeto básico. La voz de Olga fue suave pero firme con determinación. Tienes razón. Pero tampoco puedes dejarlo salirse con la suya. Escribe todo lo que pasó mientras lo tienes fresco. El padre de Adriana puede ayudar. Jorge asintió, sacando su teléfono para anotar los detalles. Mientras escribía, una oleada de emociones lo invadió, ira, agotamiento, un feroz deseo de justicia y un anhelo por un mundo donde esto ni siquiera fuera un problema. Afuera, las luces de la ciudad de Seattle brillaban, y Jorge pensó en cuánto quería compartir la alegría de Olga por su residencia artística. Sin embargo, la reciente punzada de falta de respeto lo opacaba. A la mañana siguiente, Adriana llegó al apartamento de Olga con una expresión decidida. Le entregó a Jorge un papel lleno de notas. Mi padre dice que debemos contactar la oficina principal de la aerolínea, no solo su línea de ayuda estándar. Tenemos suficientes fundamentos para decir que Carlos te amenazó, eso es una violación de todo tipo de regulaciones de la aerolínea. El comportamiento de Elena definitivamente tuvo un sesgo racial, pero tenemos que ser cuidadosos en cómo lo planteamos. Mantén los hechos claros y detallados. Jorge asintió,
sintiendo una oleada de gratitud por el inquebrantable apoyo de Adriana. Pensó en los ojos de Elena, la intensidad pura de su desprecio. A veces, dudaba de sí mismo. ¿Había malinterpretado sus intenciones? Tal vez solo quería un mejor asiento. Pero luego recordó el tono de su voz, la implicación no dicha de que él era inferior de alguna manera, que debía ser él quien se moviera porque ella se consideraba más digna. Eso despertó en él una ira silenciosa. Olga insistió en que reunieran toda la información posible. El padre de Adriana, a quien Jorge conocía desde hacía años, planeaba contactar al departamento legal de la aerolínea. Jorge le escribió a Lisa, la azafata amable, para preguntarle si estaría dispuesta a dar una declaración. Ella respondió de inmediato, confirmando que diría la verdad sobre las acciones de Carlos y las exigencias de Elena. Jorge sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el sistema tomaría en serio su queja. Esa esperanza fue puesta a prueba horas después, cuando un mensaje de voz del representante de la aerolínea llegó al teléfono de Jorge. El mensaje era fríamente formal. Hemos recibido un informe sobre un incidente en el vuelo 3287. Nos gustaría discutir su participación. Por favor, llámenos a la brevedad. Jorge reprodujo el mensaje en altavoz, con Adriana y Olga inclinándose para escuchar. Adriana frunció el ceño. Eso no suena comprensivo. Suena más a que te están investigando a ti. La garganta de Jorge se contrajo. No me gusta esto, murmuró. Pero el padre de Adriana los había preparado para esto. Respirando hondo para calmarse, Jorge marcó el número de la aerolínea. Adriana se sentó a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. La música de espera sonó durante unos minutos antes de que una voz cortante respondiera, presentándose como Janice Porter, investigadora de relaciones con clientes. El tono de Janice dejó claro que la aerolínea ya había escuchado la versión de Carlos. ¿Puede explicar su versión del incidente?, preguntó. Jorge relató lo sucedido con calma, esforzándose por no dejar que la frustración se filtrara en su voz. Las respuestas de Janice se mantuvieron reservadas, enfocadas en las políticas más que en el trasfondo del sesgo. Sonaba escéptica sobre el papel de Elena en el incidente, como si estuviera más interesada en saber si Jorge había causado un disturbio. Mencionó al capitán Barnes y a Lisa, enfatizando que ellos habían sido testigos de todo, incluyendo la amenaza de Carlos de sacarlo del vuelo por negarse a cambiar de asiento. Eso pareció cambiar ligeramente el tono de Janice. Nos pondremos en contacto con todas las partes involucradas, dijo. Antes de colgar, añadió, gracias por su tiempo. Nos comunicaremos si necesitamos más información. En cuanto terminó la llamada, Adriana estalló. ¿Oíste eso, tan indiferentes? Actúan como si el problema fueras tú. Olga colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Adriana, pero Jorge pudo ver la misma indignación ardiendo en sus ojos. Se volvió hacia Jorge. No vamos a dejar que esto quede en el olvido. Jorge asintió con determinación. Más tarde ese día, el padre de Adriana envió un borrador de la queja formal. Era minucioso, citaba regulaciones de la aerolínea, hacía referencia a posibles violaciones de derechos civiles y ofrecía la información de contacto de Lucía como testigo. Mientras Jorge lo leía, una ola de ansiedad lo envolvió. Nunca había sido del tipo que tomaba acciones legales, siempre había preferido mantener la cabeza baja. Pero la actitud de Elena y la intimidación de Carlos lo habían llevado al límite. Pasó otro día. En medio de ayudar a Olga a prepararse para su exhibición artística, el teléfono de Jorge sonó. Dio el número de la aerolínea y salió al balcón para contestar. La voz de Janice volvió a sonar en la línea, esta vez con un tono más conciliador. Señor Harrington, hemos hablado con nuestro piloto, el capitán Barnes, y con la azafata Lucía Montgomery. Nos gustaría que viniera para una conversación de seguimiento, si aún está en Seattle. El pulso de Jorge se aceleró. Una conversación de seguimiento, repitió.
Esto suena serio. Janice carraspeó. Nos tomamos estos incidentes muy en serio, señor. Además, ¿está al tanto de que está listado como denunciante en un asunto separado? Al parecer, la señorita Elena Bloom presentó una queja alegando acoso y diciendo que usted la hizo sentir insegura. La mandíbula de Jorge cayó. Luchó por mantenerse tranquilo. Eso es absurdo, dijo. Nunca dije nada remotamente amenazante. Ella fue quien intentó obligarme a dejar mi asiento. Janice dudó. Eso es lo que necesitamos esclarecer. También queremos abordar algunas acusaciones sobre la conducta de la tripulación. Programó una reunión para la mañana siguiente en la oficina local de la aerolínea. Cuando Jorge le contó a Adriana y a Olga, Adriana soltó un silbido bajo. Ella está a la ofensiva, intentando pintarse como la víctima. Eso podría hacer que la aerolínea no tome en serio tu queja si piensan que es una situación de, él dijo, ella dijo, punto. Olga le lanzó a Jorge una mirada severa. Solo tendrás que mantener la calma y ceñirte a los hechos. No dejes que tergiversen tus palabras. Esa noche, Jorge se revolvió en el futón del salón de Olga. Temía la confrontación, pero estaba más decidido que nunca a seguir adelante. Adriana arregló para acompañarlo y, mientras tanto, su padre hizo algunas llamadas a contactos en Seattle, asegurándose de que Jorge tuviera un abogado local disponible en caso de que las cosas se complicaran. A la mañana siguiente, un cielo nublado y lluvioso de Seattle reflejaba el ánimo de Jorge. Adriana y Jorge llegaron al edificio de oficinas de la aerolínea, una imponente estructura de vidrio cerca del aeropuerto. En la recepción, un guardia de seguridad revisó sus identificaciones y luego los llevó a una pequeña sala de conferencias. Janice ya estaba allí, hojeando papeles. Se presentó en persona, con una expresión neutral pero no del todo carente de simpatía. Poco después, Carlos llegó, luciendo incómodo. No quiso mirar a Jorge a los ojos. Elena entró con su acompañante más joven, quien parecía aún más incómodo en ese ambiente corporativo estéril. Lucía fue la última en entrar, con los hombros cuadrados, como si se preparara para un turno difícil en el trabajo. Janice ofreció un saludo breve. Intentemos resolver tanto la queja de la señorita Bloom como la del señor Harrington de manera justa. Elena fulminó a Jorge con la mirada, pero esta vez, él se negó a apartar la vista. El acompañante de Elena se removió inquieto, susurrando que no veía la necesidad de todo esto. Elena lo hizo callar. Carlos, en un tono apagado, relató su versión de los hechos. Se apegó al guión de la aerolínea. Elena le pidió a Jorge que se moviera, Jorge se negó. Elena tenía preocupaciones legítimas sobre la comodidad, y Carlos solo sugirió que Jorge se moviera para evitar una escena. Pero Lucía interrumpió con firmeza. No fue así como sucedió. Carlos no solo hizo sugerencias, amenazó al señor Harrington con sacarlo del avión. Carlos fulminó a Lucía con la mirada, pero ella no titubeó. Le dije que eso no era política de la aerolínea. No me escuchó. El piloto tuvo que intervenir. Las mejillas de Elena se sonrojaron. Insistió en que Jorge había escalado el conflicto al ser confrontacional. Los labios de Adriana se curvaron con ira, pero Jorge le puso una mano en el brazo para calmarla. Janice asintió a Elena y luego se volvió hacia Jorge. ¿Le gustaría responder? Jorge tomó aire. Me negué a cambiar de asiento. No grité, no amenacé, simplemente dije que no. Elena fue quien se negó a aceptarlo, y Carlos fue quien me amenazó con sacarme del avión cuando insistí en quedarme en el asiento por el que pagué. El piloto puede confirmarlo, añadió. El capitán Barnes no estaba físicamente presente, pero había proporcionado una declaración que Janice ahora leyó en voz alta. El capitán Barnes afirma que el señor Harrington no levantó la voz ni amenazó a la señorita Bloom. También confirma que Carlos mencionó la posibilidad de retirar al señor Harrington del vuelo. Los ojos de Elena se movieron rápidamente, buscando apoyo.
Su mirada aterrizó en su acompañante. Este aclaró la garganta y habló por primera vez. Mamá, Harriet, tal vez deberíamos simplemente. Elena lo interrumpió con una mirada fulminante y luego volvió su furia hacia Janice. Fue grosero y me hizo sentir incómoda, era una simple petición. Tengo un problema de espalda y esa fila era mejor para mí. Janice revisó sus notas. Señora, su boleto fue emitido para la fila 17, que tiene el mismo espacio para las piernas que la fila 16. Nuestra documentación no indica que haya solicitado adaptaciones especiales antes del vuelo. Elena pareció desconcertada, como si no hubiera esperado que su afirmación fuera refutada con tanta facilidad. Me di cuenta de lo mal que estaba mi espalda a mitad del vuelo, improvisó. La mandíbula de Adriana se tensó, pero permaneció en silencio, dejando que Janice manejara la situación. Janice luego se dirigió a Carlos. ¿Sentía que tenía la autoridad para amenazar con la expulsión por una disputa de asientos? Carlos se removió incómodo, encogiéndose de hombros. Se puso tenso. Solo intentaba calmar la situación. Lucía soltó un suspiro. Eso no es calmar, replicó. Eso es escalar el conflicto. La tensión en la sala era palpable. Janice pasó a otra página en su carpeta. Tenemos múltiples declaraciones de pasajeros. Un caballero sentado detrás del señor Harrington envió un correo a nuestro equipo de servicio al cliente afirmando que el señor Harrington se comportó con calma, mientras que la señorita Bloom y el señor Davis miró a Carlos. Confirmando su apellido, insistieron agresivamente en el cambio de asiento. Elena se erizó. Esto es ridículo. Soy la clienta a la que se le negó una petición razonable. Yo fui la que se sintió amenazada. Él simplemente se negó a cooperar, y tengo todo el derecho de presentar una queja. Janice asintió con calma. Sí, lo tiene. Y estamos aquí para escucharla. También estamos aquí para abordar la queja del señor Harrington, que usted actuó con prejuicio y que el señor Davis infringió sus derechos como pasajero. Los labios de Elena se apretaron, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Jorge casi sintió lástima por su acompañante, que se removía en su asiento con la expresión de quien quería desaparecer. Carlos no dijo nada, manteniendo la mirada fija en sus notas. Janice se inclinó hacia atrás, evaluando la tensión. Luego, preguntó en voz baja a Elena, ¿hizo algún comentario sobre la raza del señor Harrington o le dio al señor Davis alguna indicación de que tenía un problema personal con él más allá del asiento? Elena casi siseó. Por supuesto que no. Janice leyó una declaración de un pasajero sin revelar la fuente. Ella dijo claramente que, alguien como él, no debería tener problema en moverse. El pasajero consideró esta declaración ofensiva y con connotaciones raciales. Los ojos de Elena brillaron con furia. Eso es mentira, exclamó. Su acompañante se encogió visiblemente. Jorge tragó saliva, recordando vívidamente cómo el tono de Elena había insinuado lo mismo, incluso si no había pronunciado exactamente esas palabras. Janice continuó. Múltiples pasajeros informaron que percibieron un sesgo racial en su actitud y comentarios. Lágrimas de frustración se acumularon en los ojos de Elena. Así que ahora soy la villana, dijo con la voz temblorosa. Solo quería un asiento más cómodo y ahora soy el blanco de estas acusaciones. Por un momento, Jorge estudió su rostro. Más allá de la ira, dio miedo. Tal vez no había previsto hasta qué punto se había atrapado a sí misma con sus acciones. Tal vez nunca pensó que llegaría a esto, un escrutinio público. Janice carraspeó, su tono adquirió un matiz definitivo. Basándonos en la evidencia, parece que el señor Harrington no violó ninguna política de la aerolínea. Señorita Bloom, su afirmación de que él la acosó no tiene fundamento. Carlos Davis. Como asistente de vuelo, no siguió el protocolo adecuado. No tiene la autoridad para expulsar a un pasajero por negarse a cambiar de asiento, eso constituye un abuso de su posición.
Los ojos de Elena ardían con desafío, pero permaneció en silencio. Carlos balbuceó, yo solo intentaba calmar la situación. Janice exhaló con fuerza, presionando los labios. Recomendaremos una acción disciplinaria para usted, señor Davis. Señorita Montgomery, la aerolínea agradece su honestidad y sus esfuerzos por calmar la situación. Se volvió hacia Elena. Señorita Bloom, es libre de buscar más recursos legales y considera que ha sido tratada injustamente, pero desde nuestra perspectiva interna, este asunto queda resuelto a favor del señor Harrington. Un pesado silencio llenó la habitación. Las mejillas de Elena se enrojecieron. Su acompañante susurró, «Mamá, vámonos». Elena se puso de pie abruptamente, empujando su silla hacia atrás con un chirrido agudo. El vaso de agua sobre la mesa tambaleó, pero no se derramó. Le lanzó a Jorge una última mirada, cargada de algo indescifrable, quizá vergüenza, quizá arrepentimiento, antes de salir furiosa, con su acompañante siguiéndola con la cabeza gacha. Janice se puso de pie, recogiendo sus papeles. Señor Harrington, no puedo hablar sobre asuntos legales, pero la aerolínea le reembolsará el costo total de su boleto. Además, haremos una disculpa oficial. Si desea emprender acciones legales, cooperaremos dentro de lo razonable. Lamento el malestar que esto le causó. Jorge exhaló, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo en oleadas. Adriana le dio un apretón tranquilizador en el brazo. Janice se volvió hacia Carter, quien permanecía rígido, con los hombros caídos. Tendré que hablar con mi supervisor sobre su situación con la aerolínea, le informó. En este punto, es probable que quede suspendido en espera de una revisión adicional. Los ojos de Carlos reflejaron pánico, su voz temblorosa. De verdad no quise. Janice lo interrumpió con un firme movimiento de cabeza. Hemos terminado aquí. Lucía observó a Carlos con algo parecido a la lástima, a pesar de saber que había actuado mal. Carlos vaciló solo un momento antes de darse la vuelta y marcharse, con los hombros encorvados. Eso dejó solo a Lisa, Addison y Jorge en la sala con Janice. Janice se volvió hacia Jordan, su expresión suavizándose. Le enviaremos por correo electrónico la documentación final, dijo antes de despedirse. Lucía abrazó a Jorge con calidez y alivio, sin importar el entorno corporativo. Lamento que esto haya llegado a este punto, susurró, pero me alegra que la verdad haya salido a la luz. Cuando salieron al pasillo, el teléfono de Adriana vibró. Miró la pantalla y sonrió. Mi papá dice que esto es un gran paso. Está orgulloso de ti por defenderte. Jorge esbozó una leve sonrisa, con emociones revoloteando, alivio, agotamiento y una agridulce sensación de justicia. Al atravesar las puertas de cristal hacia el húmedo aire de Seattle, vio al padre de Adriana esperando junto a la acera, saludándolos. Salió del auto y estrechó la mano de Jorge. Escuché que todo salió bien, dijo el hombre mayor. Jorge asintió. También como podía salir, supongo. El viaje de regreso al apartamento de Olga estuvo marcado por una mezcla de reflexión solemne y la cálida sensación de cierre. Una vez en casa, Jorge le contó todo a Olivia, quien soltó un suspiro de alivio. Estoy orgullosa de ti, hermano mayor, dijo, con los ojos brillantes. Tal vez ahora sí puedas disfrutar de mi gran noche. Era un recordatorio de la próxima exhibición de arte de Olga, algo que casi había quedado ensombrecido por este calvario. En ese momento, Jorge se dio cuenta de lo agradecido que estaba por las personas a su alrededor. Tenía a Addison, quien lo apoyó frente al conflicto. Tenía a Olivia, cuyo amor inquebrantable le daba fuerzas. Y en algún lugar, también había extraños amables como Lisa, personas que creían en hacer lo correcto, sin importar lo incómodo que pudiera ser. En los días que siguieron, Jorge intentó relajarse, sumergiéndose en el vibrante mundo artístico de Olga. Mientras tanto, Adriana encontró renovado su propio sentido de propósito. Defenderse contra la injusticia le recordó su propia fortaleza.
Le reafirmó que la vida podía reconstruirse tras el desamor y que había poder en alzar la voz por la lucha de otra persona. Se abrió con Jorge sobre su ex prometido, revelando las profundas cicatrices que le dejó una relación tóxica. Jorge la escuchó con silenciosa compasión, rodeándola con sus brazos mientras ella lloraba en un rincón tenue de la sala de Olga. Su vínculo se profundizó, arraigado en el respeto y la comprensión mutua. Entonces, una mañana, el teléfono de Jorge vibró con una llamada entrante de un número desconocido. Soltando un suspiro cauteloso, contestó. Era un alto miembro del equipo directivo de la aerolínea, disculpándose profusamente por toda la situación. Confirmó que Carlos había sido despedido después de que una investigación interna revelara un historial de quejas similares, aunque ninguna tan grave como amenazar con expulsar a un pasajero por negarse a cambiar de asiento. Pero preocupantes de todos modos. Jorge sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. Un hombre había perdido su trabajo. Y aunque Carlos era responsable de sus actos, Jorge no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Addison, sin embargo, le recordó con firmeza, el comportamiento de Carlos fue decisión suya. La responsabilidad no es crueldad, es necesaria. Esa misma llamada también confirmó que la denuncia de Elena había sido oficialmente desestimada. No recibiría ninguna compensación, ningún reconocimiento de falta por parte de Jorge. La aerolínea había tomado su decisión. La gerente de la aerolínea, una mujer llamada Marjorie, entonces hizo una oferta inesperada, vuelos de ida y vuelta gratis a cualquier parte del país durante un año entero. Un gesto de buena voluntad, pero también una jugada estratégica, un intento no dicho de evitar una demanda. Jorge se mantuvo cortés, pero indeciso. La oferta se sentía vacía. Marjorie finalizó la llamada con una calidez ensayada. Esperamos que esto resuelva el asunto a su satisfacción, señor Harrington. Si necesita algo más, no dude en comunicarse. Después de colgar, Jorge le transmitió la noticia a Adriana y Olivia. ¿Los ojos de Adriana se abrieron de par en par un año de vuelos gratis? Están haciendo todo lo posible por cubrirse. No se puede comprar la justicia, pero, tal vez sea un comienzo. Jorge se encogió de hombros. Ni siquiera sé si lo quiero. Volar ha perdido un poco su encanto para mí. Olga le apretó la mano. Lo decidirás a tu tiempo. A medida que se acercaba la exhibición de Olga, Jorge se enfocó en desviar su atención del conflicto hacia el evento. El día del show, el cielo se abrió con un raro sol sobre Seattle. Adriana y Jorge ayudaron a Olga a transportar sus pinturas a la galería, un edificio de ladrillo reconvertido con enormes ventanales que inundaban el espacio con luz dorada. Esa noche, la galería vibraba con energía. Los asistentes bebían vino, las voces zumbaban y las obras de arte eran admiradas. Adriana se movía con facilidad entre la multitud, presentándole a Jorge a personas que podían necesitar un diseñador freelance o un consultor creativo. Jorge se maravilló de lo natural que le resultaba a Adriana alternar entre el apoyo personal y el networking profesional. Todavía estaba sanando de su compromiso roto, y aún así, ahí estaba, serena, segura, avanzando. Se sintió orgulloso de ella. Las acuarelas de Olga, vívidas y profundamente emotivas, cautivaron a los presentes. Uno a uno, las personas gravitaban hacia sus piezas, atraídas por la manera en que transformaba los sentimientos en color. Al final de la noche, varias se habían vendido. Jorge la observó, radiante de orgullo. Por primera vez en semanas, sintió un verdadero sentido de pertenencia. Allí, entre artistas y soñadores, la gente celebraba la creatividad y defendía la individualidad. Por un momento, casi se olvidó de Elena y Carter. Pero el recuerdo resurgió inesperadamente cuando Adriana le presentó a un hombre llamado Michael. Los ojos de Michael se iluminaron con reconocimiento. Espera, ¿eres el tipo del drama en el vuelo? Jorge se tensó, tomado por sorpresa. ¿Cómo lo sabía ese desconocido? Percibiendo su incomodidad,
Michael aclaró rápidamente, un amigo mío retuiteó una historia sobre ti, el pasajero que defendió su lugar cuando le pidieron cambiar de asiento. Te hiciste viral, hombre. La gente te elogiaba por no ceder. Jorge parpadeó, asimilándolo. ¿Adriana había publicado algo al respecto? ¿O tal vez uno de los otros pasajeros? No había estado pendiente de ese aspecto de la situación, todavía estaba lidiando con la realidad fuera de Internet. Con una sonrisa cortés, simplemente asintió. Jorge asintió. Supongo que sí. No sabía que había causado revuelo. Michael le dio una palmada en el hombro. Bien por ti. Necesitamos más gente que se defienda a sí misma. Mientras Jorge se alejaba, su corazón latía con fuerza. La idea de que su experiencia se hubiera convertido en algo más grande que él mismo se sentía a la vez abrumadora y surrealista. Adriana lo alcanzó, luciendo un poco avergonzada. Lo siento si no querías que fuera público, admitió en voz baja. Solo publiqué un hilo rápido sobre eso y, realmente conectó con la gente. Todos estaban indignados por lo que te hicieron. Él soltó un suspiro, una mezcla de alivio y ansiedad. No estoy enojado. Es solo, algo nuevo para mí. Adriana le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Nunca sabes quién está mirando, o quién necesita escuchar que es posible mantenerse firme ante la injusticia. No pudo discutir eso. Tal vez su historia inspiraría a alguien más a alzar la voz la próxima vez que se sintiera menospreciado. Entre el murmullo de la conversación y la suave música de fondo, Adriana y Jorge se encontraron solos, de pie frente a una pintura que Olga había titulado Alas de Resiliencia. Representaba una sola pluma negra flotando en un cielo tormentoso, iluminada por un haz de luz dorada. Adriana la estudió, su voz apenas un susurro. Es como tu historia. Intentaron sacarte del avión, pero mantuviste tu asiento. Te negaste a ser apartado. Jorge sintió un nudo de emoción formarse en su garganta. Tal vez eso es lo que representa, murmuró, mientras su mente recorría cada instante, el desprecio de Elena, las amenazas de Carlos, la justicia del piloto, el coraje de Lucía, el apoyo inquebrantable de Adriana. El amor de Olga. Todo chocaba en su interior, entrelazándose en un poderoso recordatorio de lo frágil que es la dignidad, y de lo rápido que puede ser socavada si nadie se levanta para defenderla. Más tarde esa noche, después de la exhibición, Jorge salió a la azotea de la galería en busca de un momento de silencio. Las luces de la ciudad se extendían ante él, un recordatorio silencioso de que la vida era más grande que esa única experiencia. Adriana se unió a él, bebiendo de un vaso de sidra espumosa. Lo empujó suavemente con el codo. Lo hiciste bien, Jordan, dijo. Él se giró hacia ella, viendo el reflejo de la ciudad en sus ojos. Lo hicimos bien, corrigió. No podría haber pasado por esto solo. Adriana asintió. Creo que ese es el punto, ¿no? Nadie debería tener que enfrentar esto solo. Se quedaron allí unos momentos, dejando que el aire fresco de la noche los envolviera. Había tristeza por la injusticia que presenciaron, pero también un profundo sentido de esperanza, en la compañía del otro, en la creencia de que las cosas podían mejorar. Adentro, Olga recogía sus pinturas no vendidas, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Bromeó con Jorge por haberse escabullido y luego lo envolvió en un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, susurró, su voz cargada de emoción. Lamento que tu viaje comenzara tan horrible. Jorge le acarició el cabello. Está bien, Liv. Pude verte brillar. Y eso lo vale todo. Un par de días después, Jorge hizo sus maletas, preparándose para regresar a casa. Adriana había decidido quedarse un poco más en Seattle, pasar tiempo con su padre y averiguar cuáles serían sus próximos pasos. Quería ver si la ciudad podría ser su nuevo comienzo. Jorge admiraba su valentía, aunque extrañaría su compañía. Antes de que se fuera, el padre de Adriana lo tomó aparte. Hicimos un buen trabajo, dijo.
Pero recuerda, ahora tienes impulso. Si alguna vez quieres presionar por cambios más amplios en las políticas de las aerolíneas, podemos hacerlo. Jorge lo meditó. Tal vez esa sería una batalla que valdría la pena pelear más adelante. Por ahora, solo quería respirar. En su última mañana en Seattle, se sentó en el balcón de Olga, observando la niebla matutina deslizarse por el horizonte. Olga le tendió una taza de té. «¿Así que vuelas hoy?», asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Asiento en clase turista». Irónicamente, la aerolínea me dio boletos de primera clase gratis por un año, pero aún no estoy listo para aceptarlos. Prefiero ser un pasajero normal. Ella soltó una risa. No eres normal. Eres excepcional. Y te quiero por eso. Jorge rió, agradecido por su apoyo inquebrantable. Insistió en llamar un transporte al aeropuerto por su cuenta, sin querer apartar a Olga de su tiempo de pintura. Antes de irse, le dio un último abrazo. «Cuídate», dijo. «Sigue pintando tu verdad». En el aeropuerto, sus nervios se tensaron. Los recuerdos de Harriet, Carter y la tensión de aquel día volvieron a su mente. Pero cuadró los hombros. No todos los vuelos serían así. Hizo el check-in sin problemas, pasó por seguridad sin incidentes y abordó su avión sin inconvenientes. Los asistentes de vuelo fueron amables, el asiento era estándar y nadie le pidió que se moviera. Apoyado contra la ventana, soltó un suspiro profundo y liberador. Cuando el avión despegó, Jorge contempló las aguas resplandecientes de Seattle y sus montañas distantes, reflejadas suavemente en sus ojos. Sus pensamientos derivaron hacia la llamada telefónica que lo cambió todo, la que Adriana hizo aquella noche en el avión. La chispa que puso en marcha la cadena de eventos que llevaron al despido de Carlos y a la anulación de la denuncia de Elena. Se dio cuenta de cómo un solo acto de valentía, el hecho de que Adriana hablara por él, había sacado la verdad a la luz. Cuando las nubes envolvieron el avión, una sensación rara de calma se asentó en él. Ya no callaría más. El prejuicio de Elena y el abuso de poder de Carlos lo obligaron a enfrentar sus propios límites, y él se mantuvo firme. No todas las historias terminan con justicia, pero esta sí. Y solo eso le devolvía un renovado sentido de esperanza. Tal vez, en un mundo lleno de turbulencias, aferrarte a tu asiento legítimo sea, a veces, el mayor acto de resistencia que puedas hacer. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró en ti la creencia en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.